¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de podcast de SIGO. Me encuentro en esta oportunidad con el doctor Ervin Virués, quien nos va a acompañar para hablar de un tema muy importante. Aunque ya todos lo conocemos, quiero presentarlo nuevamente. El doctor Ervin Virués es director médico de SIGO, Centro Internacional de Gastrocirugía, Obesidad y Diabetes, con más de 15 años de experiencia en la cirugía bariátrica. Además, es médico especialista en laparoscopía y especialista en enfermedades metabólicas como la obesidad. Querido doctor, bienvenido. Ceci, un placer siempre conversar con usted sobre un tema tan importante que afecta a millones de personas en el mundo y queremos, como sigo, dar información, orientación para que esta enfermedad pueda ser abordada desde una óptica multidisciplinaria y darle la real importancia cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía. Y precisamente esa es la primera pregunta, doctor. ¿Por qué es importante un equipo multidisciplinario para la cirugía bariátrica? Precisamente la cirugía bariátrica fue creada para controlar el peso. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es la obesidad, que es un paciente que tiene una serie de enfermedades asociadas, de diabetes, hipertensión, y estamos hablando de una persona que tiene alteraciones físicas, tiene alteraciones mentales y necesita un equipo de manejo multidisciplinario. No es una cirugía cualquiera, no es llegar a un consultorio y operar, porque eso pone no solamente en riesgo la imagen de los profesionales, sino la seguridad de la cirugía, del procedimiento y por último la vida del paciente. Entonces, no es una cirugía cualquiera, es una cirugía que necesita una preparación y para esto la intervención del equipo multidisciplinario es muy importante porque él va a seleccionar y va a indicar el momento oportuno cuándo debe ser sometido a cirugía. ¿Qué profesionales médicos deben formar parte de este equipo multidisciplinario? Bien, cuando hablamos de equipo multidisciplinario, estamos hablando de un conjunto de especialistas que básicamente lo integran cirujanos bariátricos. El cirujano bariátrico tiene que tener una formación muy particular, especializada en el manejo de técnicas quirúrgicas que le van a dar seguridad al procedimiento. Sigo tiene un equipo de cirujanos bariátricos, somos 4 cirujanos bariátricos que se dedican precisamente a este tipo de intervención. Es importante la participación de la psicóloga. La psicóloga en la preparación hemos dicho que no solamente es un tema físico, la obesidad, el sobrepeso, sino también hay alteraciones emocionales. Seleccionar un paciente es muy importante y eso lo hace una psicóloga especializada en el área de obesidad, porque el paciente obeso tiene una serie de situaciones de ansiedad, de depresión que están relacionadas o de otras situaciones que la tiene que identificar y también clasificar si el paciente es candidato a una cirugía bariátrica o tratar o enfocar estas enfermedades desde otra perspectiva. La nutricionista. La nutricionista es fundamental en el equipo y nutricionistas que tienen formación en cirugía bariátrica, porque fíjese, Cecilia, que la pérdida de peso tiene que ser proporcional, tiene que ser controlada, tiene que tener un seguimiento nutricional en el posoperatorio. Tan importante es la preparación en el preoperatorio de este paciente que le vamos a sacar un vicio que es la comida y también lo vamos a introducir a un estilo de vida saludable. Y para eso la participación de la nutricionista es muy importante. Queremos ver pacientes saludables, pacientes que pierdan peso y que no parezcan pacientes que están con algún tipo de enfermedad, porque es una situación muy frecuente cuando vienen pacientes y dicen, se asustan cuando lo ven a uno y dice, ¿qué pasó? ¿Estás enfermo? No, Sí. queremos pacientes que pierdan peso saludablemente, por eso la participación de la nutricionista. El anestesiólogo, fundamental en la participación del equipo.
tiene que tener formación en manejar estos pacientes que son difíciles por la condición física, la parte respiratoria. Entonces, la importancia del manejo multidisciplinario en la selección nos va a dar la seguridad que el procedimiento quirúrgico va a disminuir los riesgos y vamos a alcanzar los buenos resultados cuando hablamos con el paciente. ¿Es posible tener un procedimiento quirúrgico de una cirugía bariátrica y no contar con un equipo multidisciplinario? ¿Esto trae riesgos para los pacientes? Precisamente usted ha tocado un tema muy importante, el tema del riesgo del paciente. El tema del riesgo del paciente lo va a determinar precisamente el inicio de la conversación. No es una cirugía cualquiera, no es un paciente cualquiera, es un paciente que tiene sobrepeso, que tiene alteraciones cardiovasculares, que tiene alteraciones en su funcionamiento del hígado. Entonces, tiene que ser un paciente bien seleccionado, preparado, para que así podamos hablar de la seguridad, lo que dice usted, del paciente. Entonces, no es una cirugía cualquiera y es aquí la importancia que siempre hablamos de un equipo multidisciplinario, que pueden haber situaciones y condiciones en las cuales el paciente pueda ser sometido a un procedimiento quirúrgico y el posoperatorio, ahí estamos viendo pacientes con estados de nutrición, con reganancia de peso, con trastornos emocionales. ¿Por qué? Porque no han sido manejados integralmente la enfermedad con un equipo multidisciplinario. Y siempre lo conversamos, cuando un paciente entra a una cirugía bariátrica, lo operan del estómago, no de la cabeza. Y la cabeza sigue pensando como lo pensaba, como la mentalidad de gordito que decimos, ¿no? Evidentemente, Cecilia, es decir, le estamos sacando, lo estamos desintoxicando ese organismo de un estilo de alimentación nada saludable y para eso no es una buena elección a través de una cirugía quitarle los hábitos. Por eso la preparación del paciente, la información, el tratamiento preoperatorio nutricional y el seguimiento postoperatorio por parte del equipo de nutriciólogos es muy importante porque esto nos va a permitir hacer el seguimiento. Escuchamos muy frecuentemente, te hemos operado del estómago y no de la cabeza. Entonces, pero es responsabilidad de un equipo quirúrgico saber seleccionar qué tipo de paciente vamos a someterlo a una cirugía. Sería irresponsable, imprudente someter a un paciente que no va a transformar sus hábitos nutricionales en el postoperatorio, que no va a realizar actividades físicas, porque muchos pacientes consultan y dicen, ¿para qué la cirugía? Entonces, ¿para qué me va a hacer dieta antes de operarme? Entonces, ¿para ese caso no me opero? Dicen, así sí, me es. está poniendo a dieta. Entonces, o yo soy una persona que me gustan las actividades sociales, consumo alcohol y una serie de condiciones. ¿Y cuál es la recomendación del equipo? La cirugía va a fracasar. Entonces, vamos a encontrar situaciones en las cuales la selección del paciente no ha sido bien indicada y el fracaso de la cirugía se ven en el postoperatorio con un paciente insatisfecho, rechazando la cirugía. Es ahí la importancia del equipo multidisciplinario, saber elegir y darles todas las condiciones a este paciente que no solamente se le va a transformar su organismo, sino darle las condiciones psicológicas, nutricionales, actividad física en el postoperatorio. Ahora hablemos, doctor, también de las instalaciones hospitalarias. ¿Qué condiciones debe tener una instalación hospitalaria para que el paciente sea operado con seguridad y con todo cubierto para cualquier tipo de situación? Bueno, es algo que siempre desde la perspectiva en la que nos encontramos tratamos de infundir en todos los cirujanos jóvenes, en todos los cirujanos que se están formando y en toda la práctica del ejercicio profesional.
El realizar un procedimiento quirúrgico exige condiciones para realizar una cirugía segura. Hoy se habla en todo el mundo de lo que es la cirugía segura. ¿Y qué es la cirugía segura? Que las condiciones de los establecimientos hospitalarios sean de calidad, con mucha tecnología. Y es ahí donde me iba a la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una cirugía que se realiza a través de laparoscopía, de videoendoscopía. Necesitamos centros hospitalarios o clínicas que cuenten con la tecnología que exige este tipo de cirugía, con laparoscopios de alta definición, con equipamiento, con recuperación. Siempre dice el paciente y le explicamos que tenga terapia intensiva y la voy a utilizar, no la va a utilizar. El 99.9% de los pacientes no la utiliza cuando guardamos estos márgenes de seguridad. Pero ¿y si la utilizamos? Entonces, esa es la seguridad que le va a dar al paciente contar con un centro hospitalario y no operarse en cualquier lugar. No olvidemos que las contaminaciones, las infecciones, una serie de situaciones que se dan dentro de establecimientos que no reúnen estas condiciones, ponen pues en riesgo la vida del paciente. Y aquí en SIGO somos exigentes cuando explicamos al paciente que tenemos que operar en centros que reúnan estas condiciones y eso le va a disminuir los riesgos al paciente. Ahora hablemos de los materiales quirúrgicos que se utilizan. ¿Por qué es importante utilizar materiales quirúrgicos de alta gama para realizar la cirugía? Ceci, parece que usted es una paciente operada y parece que conoce todo lo que es la seguridad del paciente. Es decir, utilizar insumos, ¿no es cierto?, de calidad exige que la cirugía minimice los riesgos. ¿Por qué? Y lo vamos a hablar así en términos muy sencillos. Es una cirugía en la cual nosotros vamos a realizar anastomosis, unir estómago con intestino. Entonces, no podemos poner en riesgo al paciente si yo voy a utilizar materiales que no reúnen o que no sean de calidad. Esto me va a dar mayor eficiencia en la cirugía y me va a dar la seguridad de disminuir los riesgos del paciente, de que esa sutura no se abra. Y sabemos que en nuestro país el tema del contrabando es una situación incontrolable. Por eso que el material, los insumos que utilizan esta cirugía deben ser certificados, deben ser aprobados por las empresas importadoras, etcétera, etcétera. Y esto disminuye los riesgos de la cirugía durante la cirugía, en el postoperatorio y precisamente le da mayor seguridad. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de materiales quirúrgicos claves que deben ser utilizados en la cirugía? Bueno, como hemos dicho, son cirugías que van a depender de suturas mecánicas, van a depender de instrumentos de energía, es decir, instrumentos que cortan, que coagulan. Y aquí las condiciones no la pone SIGO, las condiciones la pone el Ministerio de Salud. Tienen que ser materiales que estén certificados por la GEMET, materiales que cuenten con la garantía de que no son materiales que tengan fecha de vencimiento, materiales que tengan los índices de calidad, los estándares de calidad, y eso es algo que el paciente debe saber. Hoy podemos encontrar en el mercado una serie de situaciones en las cuales estas condiciones no se cumplen. Y estamos poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Cuando nosotros no elegimos un buen hospital, cuando no elegimos una buena clínica, cuando no elegimos un buen material, al que estamos exponiendo es al paciente, al que estamos incrementándole los riesgos es al paciente. Es por eso que esto se ha considerado la cirugía bariátrica una cirugía segura. Todo es una condición humana, los riesgos,
pero la cirugía bariátrica hoy se considera una cirugía que tiene menos complicaciones que operar una vesícula, pero guardando estos estándares de calidad, de seguridad para el paciente. Podemos decir que esta combinación de un equipo multidisciplinario, un lugar, una instalación quirúrgica adecuada y los materiales quirúrgicos son los tres pilares para garantizar el éxito de una cirugía. Definitivamente, Cecilia. Garantías, siempre no hablamos que de las garantías, hablamos de resultados. En la práctica de la medicina son los resultados. Y los resultados van a depender precisamente de un manejo multidisciplinario, de preseleccionar un paciente, de preparar un paciente, de indicar bien la cirugía. Hoy vemos que cada paciente es una enfermedad, es una patología que tiene una técnica de indicación quirúrgica. La utilización de los materiales es fundamental porque vamos a disminuir los riesgos de filtraciones, de sangrado, y eso lo debe saber el paciente. Elegir el centro hospitalario, fundamental. Hoy cada historia que uno están de comentarios en los pasillos y centros que no reúnen las condiciones, ¿a quién estamos exponiendo? Estamos exponiendo al paciente a riesgo de complicaciones, a riesgo de infecciones, y es algo que siempre lo digo, el paciente tiene derechos y uno de sus derechos es saber quién me va a operar, dónde me van a operar y qué materiales van a utilizar en mi organismo. Y eso es lo que mínimo debe exigir el paciente cuando es sometido a una cirugía bariátrica. Vuelvo al inicio, Ceci. No es una cirugía que yo decido y mañana me opero. Es una cirugía que necesita protocolos y estándares estrictos para que disminuir los riesgos y asegurar los resultados que nos hemos propuesto con el paciente. Así es. Y además está en juego la vida, ¿no? Así La es. vida de la persona y el futuro que como paciente bariátrica, el futuro que soñamos, por el cual decidimos tomar esta decisión, el futuro que soñamos depende mucho también de todos estos elementos para minorar los riesgos y que podamos tener resultados exitosos. Así es, Cecilia. Es decir, el paciente, nosotros tenemos que ofertarle lo mejor, indicar la cirugía al paciente que tenga realmente una verdadera indicación, indicar una técnica adecuada para el paciente y sus enfermedades y no estandarizar es otra de las cosas. Se están estandarizando técnicas para pacientes que tal vez o no tienen la indicación de esa técnica o necesitan de otro tipo de cirugía. Estamos viendo resultados adversos que se están presentando por no guardar estos márgenes, por no guardar, por no disminuir todas y todos los cirujanos y tenemos riesgos. Toda es una condición humana, pero creo que el objetivo principal en un paciente que ya viene con enfermedades, que ya viene con esta condición física y mental, es pues una obligación de todos los profesionales disminuirle al mínimo los riesgos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esto que hemos charlado en esta pequeña entrevista. Muy bien, doctor, se nos acabó el tiempo. Realmente muy importante tomar todos estos elementos en cuenta al momento de decidir algo tan importante como es someternos a una cirugía bariátrica. Muchísimas gracias, doctor Ervin. Será hasta una próxima oportunidad para que sigamos compartiendo con todo el público que nos sigue los aspectos importantes que se deben tomar en cuenta. Gracias por ser parte de esta comunidad de Sigo y estamos aquí con las puertas abiertas para cuando tú decidas cambiar tu vida para siempre.